Cordial saludo, estimados compañeros, estimada docente Claudia Mora, los integrantes aquí relacionados Anderson Darío Chamorro Argotti, Luis Miguel Romero Huertas y la presente Ana Cecilia Muñoz Soto, se dispondrán a exponer los aspectos relevantes en la perspectiva de género de la maestría en educación. A través de la presente exposición nos dispondremos a dar respuesta inicialmente a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Para ello abordaremos inicialmente el concepto de perspectiva de género. La perspectiva de género surge como una respuesta a la necesidad de visibilizar y cuestionar las construcciones culturales y sociales que han perpetuado la discriminación y la desigualdad de género. Permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres en diferentes áreas, incluyendo la historia y la cultura. Las bases históricas de la perspectiva de género están ligadas al movimiento de liberación femenina que surge en el siglo XIX y busca la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. La perspectiva de género es un enfoque, una mirada que distingue cómo a partir de las diferencias sexuales se tejen las desigualdades sociales, fundamenta y genera propuestas éticas y políticas para el buen vivir. Por su parte, en 1968, el profesor e investigador norteamericano Robert Stoller utilizó por primera vez el concepto de género, haciendo énfasis en que es el conjunto de diferencias anatómicas, ideológicas entre hombres y mujeres. De acuerdo a informes realizados por la OEA, el concepto de género comienza a surgir a mediados de los años 70, como respuesta a las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo. En 1975 se realizó la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México, en donde se visibilizó por primera vez en todas las esferas las condiciones de discriminación, opresión, subordinación, segregación y maltrato a que eran sometidas miles de mujeres en el planeta. Lamas 2007. El concepto de género fue acuñado en 1975 por la antropóloga feminista Gayle Rubin en su texto El tráfico de mujeres, Notas sobre la economía política del sexo en 1975, en donde expone que el sistema sexo-género es un conjunto de arreglos por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Página 97. Asimismo, analiza las causas de la opresión de las mujeres y estima que tal reflexión constituye la base de cualquier estimación de lo que habría que cambiar para alcanzar una sociedad sin jerarquías. Bueno, en la siguiente diapositiva se habla un poco de las construcciones históricas de género y cómo han afectado la vida de las mujeres y los hombres a lo largo del tiempo. Históricamente ha habido diferencias marcadas entre hombres y mujeres, no solo físicas, sino también en cuanto a género. En el pasado la mujer era vista como inferior al hombre, y se le asignaba el rol de la maternidad como su expresión máxima de diferencia biológica. Mientras tanto, los hombres tenían el derecho de mandar y se les veía como protectores y proveedores de alimento y vivienda. Según APAN en el 2008, la organización social de los primeros homínidos estaba formado por un macho dominante que gobernaba el destino de los otros machos del clan, y la cópula con la hembra era decisión suya. Esto nos demuestra cómo incluso desde los inicios de nuestra especie ha existido una estructura patriarcal que ha influido en la vida de hombres y mujeres. A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado por la igualdad de derechos y oportunidades, como el derecho al voto, a ejercer cargos en el gobierno, a hablar en lo público, a la propiedad privada y a la igualdad de poder en la familia, la iglesia, la educación. Una de estas mujeres fue ejecutada en la guillotina por exigir esos derechos. Esta lucha ha permitido que el feminismo se consolide como un movimiento social, político y económico que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Correcto.
Es importante no hablar sobre el papel de la biología en la interacción entre los aspectos sociales, ecológicos y biológicos en la diferencia del género. A lo largo de la historia se ha tratado de justificar la superioridad de un género sobre el otro mediante argumentos biologicistas. Sin embargo, hoy en día las posturas científicas más rigurosas buscan analizar de manera integral esta relación. Jacques Monod, Premio Nobel de Medicina, en conjunto con Evelyn Sullivan, organizaron un coloquio en 1976 para estudiar el papel de lo biológico, lo psicológico y lo social en lo que se conoció como el hecho femenino. En este coloquio participaron diversos científicos y las conclusiones a las que llegaron refutan la argumentación biologicista que históricamente se ha utilizado para justificar la superioridad de un género sobre el otro. Ok. Y a través de las épocas también se ha mirado este fenómeno. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia tuvo un papel clave en la construcción de dos figuras que definían a las mujeres. Eva, creada a partir de la costilla de Adán y quien, según la Biblia, provoca la expulsión del paraíso, y María, quien representa la virginidad, la castidad y la abnegación como esposa y madre. A partir de entonces se establecieron ciertos roles y estereotipos que asociaban a las mujeres dependiendo de su posición social. Las mujeres nobles gozaban de ciertos privilegios y se encargaban del cuidado y la educación de los hijos, de la organización de la casa y de la economía, y eran quienes tomaban el mando durante la ausencia del esposo. Por otro lado, las mujeres menos privilegiadas podían ser utilizadas como monedas de cambio, sellar en diversos pactos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas construcciones históricas han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que actualmente hay una lucha constante por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Perfecto. Hay algo interesante sobre la situación de las mujeres en la Edad Media, ¿no? También. Durante este periodo la Iglesia tuvo un papel importante en la forma en que se veían las mujeres. Por ejemplo, surgieron las brujas, que eran mujeres acusadas de tener conocimientos en anatomía, botánica, sexualidad, y eran enviadas a la hoguera por la Iglesia. Recuerden el Tribunal de la Santa Inquisición, que argumentaba que estos conocimientos eran suministrados por el diablo. Esto se convirtió en una excusa para evitar que las mujeres tomaran decisiones. Recuerden el Malleus Maleficarum, ¿no? Que fue un libro que hablaba de cómo capturar, ¿no? Y cómo enjuiciar a estas mujeres, y muchas de ellas mujeres de ciencia, ¿no? Pero no todos los escritos de la época estaban en contra de las mujeres. En 1523, el humanista Juan Luis Vives publicó un texto que se enfocaba en la formación de la mujer cristiana, donde establecía ideas, costumbres y normas que según él toda mujer cristiana desde el momento que nacía debería seguir. Por otro lado, según Beltrán, en 1994, las mujeres estaban forzadas a ser madres, y esto era visto como una carga y un privilegio. A pesar de que se les permitía ser instruidas, no se les permitía enseñar, y la educación era vista como una forma de adquirir buenas costumbres y vivir de manera decente. Vale, perfecto. Como miramos en la imagen, ¿no? La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Olympe de Gouges. Durante esa época contemporánea, que abarca desde finales del siglo XVIII hasta el presente, ha habido una importante aparición de mujeres que defienden los derechos de su género. Una de estas destacadas mujeres es la escritora francesa Olympia de Gouges, quien es considerada una de las precursoras del movimiento feminista. En 1791 fundó la Sociedad Popular de las Mujeres y fue una de las precursoras de la Declaración de los Derechos de la Mujer en 1789.
Bien, Olympia de Gouges es considerada, como lo dijimos, precursora del feminismo, ¿no? Funda una sociedad que se llama Sociedad Popular de las Mujeres en el 1791 y pues y es precursora, ¿no? Ya lo dijimos, la Declaración de los Derechos de la Mujer en el 1789, ¿no? Eh, este documento es muy importante porque reconoce y declara los derechos de las mujeres de una manera sublime, hablemoslo así. Es considerado como uno de los discursos más brillantes y radicales en favor de las reivindicaciones femeninas. Entre las propuestas más destacadas se encuentra el trato igualitario de las mujeres con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, como el derecho al voto, a ejercer cargos públicos en el gobierno, a hablar en sociedad en público, derecho a la propiedad privada, la participación en el ejército, tener igualdad en el poder familiar, ¿no? En la iglesia, en la educación. Olympia Gouges exigió estos derechos, pero fue condenada a la guillotina. A pesar de esto, muchas mujeres han continuado con la defensa y reconocimiento de sus derechos. Gracias a esta lucha se ha consolidado el feminismo como movimiento social, político y económico que tiene como objetivo la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres. Este documento reconoce y declara los derechos de las mujeres, considerando uno de los discursos más brillantes y radicales a favor de las reivindicaciones feministas. Entre sus propuestas más destacadas están el trato a la igualdad de las mujeres con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, tales como el derecho al voto, ejercer cargos públicos en el gobierno y demás actividades que las mujeres también podían realizar y que solo eran actividades llevadas a cabo por hombres. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Una de las precursoras del feminismo contemporáneo fue Flora Tristan, 1803-1844, quien apeló al sentido de justicia universal de la humanidad, considerando que mientras las mujeres en el mundo fuesen tratadas como seres inferiores, serían siempre oprimidas. Fundamental el concepto de esta gran mujer. En la construcción y en la obtención del espacio para la historia de las mujeres confluyen no solo el desarrollo de la historia social, sino también los cambios en las condiciones de las mujeres y las preguntas que las feministas de los años 70 comenzaron a realizarse. ¿Quiénes somos nosotras? Ha habido a lo largo de la edad una identidad común de las mujeres como grupo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Importantes esas preguntas que las mujeres ya se hacían. En algunos ámbitos académicos se sigue cuestionando la legitimidad de la historia de las mujeres, pero no cabe duda de que en las últimas décadas se produjo una extraordinaria expansión de la misma en todo el mundo. Incluso historiadores como Eric Hobsbawm aceptan que lamentablemente olvidó en lo que se había tenido a la historia de las mujeres. Fundamental esos conceptos para poder entender todos los procesos que han llevado a cabo las mujeres durante la historia. ¿Cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? La educación en general ha sido vista como uno de los instrumentos necesarios para fortalecer y asegurar el crecimiento y desarrollo de los países. Organismos internacionales de gobierno destacando el rol que cumple la educación como uno de los medios principales para lograr una sociedad democrática, participativa y pluralista, según Pérez, 2015. En las últimas décadas y de haberse emprendido múltiples de reformas educativas, diverso calado y orientaciones en América Latina y el Caribe y los sistemas educativos, esta marca
está marcado por un profundo inequidad, una baja calidad que le vuelven incapaces de responder a los retos planteados. Fundamental. Conclusiones. Podemos entonces considerar que el género es una construcción simbólica que en las ciencias sociales reglamenta y condiciona la conducta objetiva. Es importante resaltar que tanto el concepto de sexo como el de género son necesarios. No se puede ni debe sustituir sexo por género. El sexo se refiere a lo biológico, género a la construcción socialmente, a los símbolos. Aunque en nuestra sociedad es correcta decir el género femenino para referirse a las mujeres, es mejor tratar de evitar esa utilización de género y decir simplemente las mujeres. Por eso es importante una perspectiva de género. Muchísimas gracias.